Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos comenzando el libro de Marcos y vamos a leer la introducción que tiene la Biblia de letra súper gigante, tipografía 16 de Editorial Holman, y luego también avanzaremos sobre los capítulos 1 y 2, Dios mediante. Siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios, por su providencia de salud, también a las editoriales que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. En principio la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia de estudio para mujeres de Editorial Holman, y estoy leyendo la Biblia de letra súper gigante, tipografía 16 de Editorial Holman. También agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Muchísimas gracias. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios, una Biblia devocional muy recomendable que es de Editorial Portavoz, junto con muchos otros materiales que también tiene la editorial. Muchísimas gracias por el apoyo. Así que ahora oremos y comencemos. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos instruyas en tu perfecta voluntad. Señor, aquí presentamos nuestro corazón delante de ti como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leo la introducción al Evangelio de Mateo que tiene esta Biblia. Dice así: Marcos es el evangelio más corto de los cuatro. Es probable que fuera el primero en ser escrito y que Mateo y Lucas lo hayan usado como guía para sus escritos. Su estilo es sencillo y acelerado. Marcos pasa de un evento a otro sin proveer mucha información secundaria ni relacionar los eventos entre sí de manera clara. Sin embargo, está estructurado en modo que las historias se entrelazan y deben interpretarse en relación unas con otras. Una vez que Jesús entra en Jerusalén, Marcos disminuye la velocidad de su narración. Luego, llegado al momento de la crucifixión, se detiene aún más para permitir que el lector se enfoque en los acontecimientos relacionados con ese evento. Algunos estudiosos creen que Marcos obtuvo testimonio de los sucesos a través de Pedro. Su énfasis en Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ese es su énfasis, ¿eh? Su énfasis es en Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El autor es Juan Marcos, lo vamos a ver actuando y apareciendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ya les voy a anunciar, Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Fecha estimada 50 al 55 después de Cristo. Sí, y dice: Jesucristo es el Hijo de Dios, son los temas, el Padre lo anuncia, los demonios lo reconocen, Jesús lo afirma y el centurión lo confiesa. Y ahora sí leemos el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Marcos, titulado Predicación de Juan el Bautista. Dice así: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús es el título del versículo 9 en adelante.
Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora hablará de la tentación de Jesús en solo 2 versículos. Y dice: Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesús inicia su ministerio, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús llama a 4 pescadores, versículo 16, ese es el título. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vino a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. No vino, sino vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora el título del versículo 21 es: Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Dice así: Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús sana a la suegra de Pedro, versículo 29, ese es el título. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Muchos son sanados al ponerse el sol, versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús recorre Galilea predicando, es el título. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús sana a un leproso, es el título del versículo 40 en adelante. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos.
Pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Fíjense cómo tremendo, ¿no? Esta expresión, quiero, sé limpio, ¿no? Cuando el leproso le dice, yo quiero ser limpio, si tú puedes, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces allí Jesús le dijo, sí quiero. Y en este caso la fe nos tiene que motivar a creer que Dios quiere. Ponelo en el comentario. La fe nos tiene que motivar a creer que Dios quiere. Por supuesto que todo lo bueno, todo lo que es de bendición para nuestra vida y de edificación, allí Dios siempre quiere eso, ¿no? Dios siempre quiere que tomemos decisiones correctas, Dios siempre quiere que tomemos decisiones con sabiduría basadas en su palabra, Dios siempre quiere eso. Ahora, en algunos casos de sanidad, hay veces que Dios sana y hay veces que Dios no sana, y Él sabe por qué y cuál es su propósito de sanar o de no sanar. Por supuesto, ¿no? Leemos ahora el capítulo 2 para terminar con la lectura de este video. Dice así, Jesús sana a un paralítico. Versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Fíjense cómo la gente expresaba la admiración de los eventos que estaban experimentando. Allí, lo que acontecía, ¿no? Tremendo, tremendo. Llamamiento de Leví es el título del versículo 3 en adelante. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La pregunta sobre el ayuno es el título del versículo 18 en adelante y dice así. Y de paso, antes de seguir la lectura, pone, Jesús vino a buscar a pecadores. Y allí estamos todos, salvo los que no se creen pecadores, que son como los fariseos y los saduceos y los escribas, que ellos se sentían que eran diferentes a los pecadores. Ellos eran personas que querían practicar la justicia. Sin embargo, eran hipócritas, y ya lo leímos en el libro de Mateo. Entonces va a decir a partir de ahora acerca de la pregunta sobre el ayuno, versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar.
Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Fíjense acá, marcando una diferencia el Señor, diciendo, viene un nuevo pacto, viene un nuevo mover del Señor profetizado en el antiguo pacto, poniendo su espíritu en personas que han nacido de nuevo, no poniendo su espíritu en personas que piensan según la ley y según lo que fue el antiguo pacto. El vino nuevo de Dios, el Espíritu Santo, se derrama sobre personas que han nacido de nuevo. A eso se refiere el Señor. Y los fariseos y los saduceos y estaban hablando del ayuno no como algo devocional y realmente de corazón, sino como rituales que eran parte de su, de su ley oral, ¿no? De la tradición de los hombres. Y el Señor viene a decir, miren, todo lo nuevo se pone en un nuevo recipiente. Bueno, de eso se trata y es tan edificante y tanto más hay para decir, pero no podemos decir más porque esto leemos la Biblia en un año. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo, es el título del último pasaje de esta lectura, del versículo 23 al versículo 28, y dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Fíjense, mostrando primero lo desubicado que era la tradición humana, estas normas humanas que habían impuesto sobre el día de reposo. Y también lo ubicado que estaba él, como Hijo del Hombre, en poder entender la realidad de lo que se podía o no hacer en el día de reposo. Y aquí dice que el día de reposo fue hecho para todo ser humano, para el descanso del ser humano, pero no el ser humano o el hombre o la mujer para el día de reposo, sirviendo al día de reposo a través de todas esas normas que habían sido sobrepuestas por la tradición oral, por la ley oral, la tradición de los fariseos y escribas y saduceos. Cuidado, cuidado. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa son los mandamientos de hombres. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Y ahora sí, vamos a dar por terminado este video, agradeciéndoles a ustedes por estar allí leyendo la palabra conmigo, agradeciendo a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí en este video la Biblia de estudio para mujeres de editorial Holman y estoy leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Muchísimas gracias también a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios, una tremenda Biblia devocional que le recomendamos de editorial Portavoz que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!